Hola, soy Honorio Pérez. Bienvenidos a Punto de Fuga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo te ha ido con el dibujo de la perspectiva de la escalera? ¿Has comprendido mucho más? Espero que sí. Mira, no solamente estamos aprendiendo el dibujo de la perspectiva, también estamos aprendiendo cómo se construye una escalera. ¿A que sí? A que has aprendido mucho más acerca de lo que tiene que ver con este elemento importante de la escalera. Espero que sí. Mira, observa. Vamos a ver ahora el dibujo de la escalera con 3 puntos de fuga. ¿A qué es interesante? ¿Cómo te ha ido con los anteriores? Ya hemos con un punto, con 2. Ahora vamos a ver cómo visualizamos ese elemento de la escalera con 3 puntos de fuga. Espero que lo sigas practicando para que podamos fortalecer mucho más nuestro conocimiento acerca de la perspectiva cónica y así mejorar tus proyectos de diseño de la universidad, de la escuela o de tu oficina, de tus proyectos particulares. Seguimos en punto de fuga. Rueda video. Bien, amigos, continuamos con esta última lección, la sexta. En esta sexta lección vamos a trabajar la perspectiva de la escalera con 3 puntos de fuga. Ya hemos visto con 1, con 2 y ahora vamos a ver con 3 puntos de fuga. Y vamos a valernos de la escalera de 2 tramos, que es la que tenemos aquí en la parte superior. La misma que realizamos o el mismo diseño que utilizamos para la lección anterior. En este caso, la ubicación del observador va a estar aquí mismo, en esta esquina. En forma de planta, estará ubicado acá. En el alzado, en este alzado, ubicaremos el observador en la parte superior. Va a estar por encima del objeto. O sea que va a ver toda la vista superior de la escalera en cada una de sus superficies, de sus huellas y sus descansos. Y en el isométrico vemos en las 3 dimensiones que va a observar todo lo que se aprecia en la parte superior. Pero ahora lo vamos a ver con 3 puntos de fuga. Quiere decir que todas estas líneas que tenemos aquí, estas líneas verticales, ya no van a permanecer totalmente vertical, sino que van a tener un punto de fuga inclinado en la parte inferior de nuestro objeto. Bien, empezamos a trabajar. Lo primero que debemos hacer es trasladar o localizar nuestra línea de horizonte. Les propongo que esa línea de horizonte la ubiquen aproximadamente a 1 centímetro del borde de su hoja en la parte superior. Muy bien. Ya hemos analizado el diseño en la lección anterior y observamos que aquí se presenta un rectángulo vertical, como se muestra aquí en el isométrico. Observemos que esta distancia es menor que su altura, así que debemos proporcionar nuestro cubo que tenga más o menos esa misma proporción. Localicemos dónde va a ubicarse nuestra línea real de altura, que viene siendo esta esquina,
que tenemos acá. Vamos a localizarla. Y vamos a ubicarnos en el centro de nuestra hoja. Aquí en esta parte, tenemos nuestra esquina y vamos a separar. Observen que este señor, el observador, está alejado de su línea de horizonte con respecto al objeto. Aproximadamente ustedes lo van a proporcionar unos 3 centímetros. O sea que de la línea de horizonte a donde empieza nuestro objeto, 3 centímetros. Proporcionemos esos 3 centímetros aquí. Yo lo voy a ubicar en este punto. Ustedes mídanlo para que salga de una mejor proporción. Muy bien. La altura que vamos a tener en cuenta va a ser aproximadamente 12 centímetros. Mídanlo, de 12 centímetros. Y la localización de los puntos de fuga vamos a proporcionar una vez nuestra altura. O sea que si son 12 centímetros, sabrán ustedes que deben ubicar al lado izquierdo 12 centímetros. Punto de fuga 1. Y al otro lado, al lado derecho, también la misma distancia. O sea que aquí va a ser una vez la altura. Esta altura que tenemos de este lado, 12 centímetros. Y de este lado también una vez la altura. Punto de fuga 2. Nuestro tercer punto de fuga se va a localizar en este mismo eje que tenemos aquí, en esta esquina. Y vamos a proporcionarlo a partir de nuestra línea de horizonte en todo este eje 2 veces la altura que tenemos acá. O sea que vamos a tener aproximadamente 24 centímetros. Muy bien, aquí entonces tenemos nuestro punto de fuga 3. Bien, empezamos a proyectar nuestro cubo. Muy bien. La distancia de esta cara frontal, la profundidad, en este caso, vamos a tener un control de esa profundidad. Y les aconsejo que proporcionen una medida específica de 5 centímetros y medio. Vamos a proporcionar esa distancia para tratar de encontrar ese rectángulo que es el que necesitamos, este rectángulo que tenemos acá. Así que vamos a proporcionar esos 5 centímetros y medio, que lo podemos medir
Lo podemos medir en forma inclinada. En este caso podemos hacerlo. Podemos medir 5,5 o lo pueden medir también en forma horizontal. No varía mucho. Yo voy a proporcionar aquí, si yo tengo 12 centímetros, más o menos como por aquí, tengo 6, un poquito menos. Esta sería mi profundidad. Y utilizo el punto de fuga 3. Al otro lado, continúo proyectando. Observemos que de este lado es mucho más ancho nuestra profundidad que nuestra altura. Así que vamos a proporcionar aproximadamente unos 7 centímetros. Ustedes pueden medirlo con su regla. Yo lo voy a proporcionar acá. Muy bien, tenemos nuestro cubo. A partir de ese cubo vamos a iniciar con nuestro primer tramo. Bien, para eso debemos buscar el centro. Recuerden que ya no estamos trabajando los planos verticales o los elementos verticales de nuestro cubo totalmente en forma perpendicular a nuestra línea de horizonte o a nuestra línea de tierra. Ya va a estar en forma inclinada. Ya no vamos a observar la altura real de manera que lo podamos dividir en formas o en partes iguales nuestros peldaños. Anteriormente era mucho más fácil dividir en 8 partes y 8 partes. Ahora esta altura cambia. Ya esta distancia del centro no es la que realmente vamos a observar en este tipo de perspectivas con 3 puntos de fuga. Para ello debemos trabajar nuestras líneas auxiliares para hallar los puntos medios. Así que si encontramos la intersección de estas dos líneas, de estas dos diagonales, vamos a encontrar exactamente el punto medio de esta altura. Esta sería nuestro centro, donde vamos a ubicar en este punto nuestro octavo escalón. Observen que debe verse mucho más distanciado esta medida, y esta medida tiene que verse menos, porque lo estamos viendo desde arriba con 3 puntos de fuga. Muy bien, ojo con lo siguiente. Debemos empezar a sacar puntos medios diagonales para ir sacando cada una de las alturas de nuestras contrahuellas de la siguiente manera. Esa es nuestro cuarto escalón. Proyectémoslo al punto de fuga. Cuarto escalón. Seguimos buscando los puntos medios.
Correcto, ya tenemos nuestros primeros 8 peldaños de nuestro primer tramo. Vamos a proporcionar nuestra profundidad del descanso. Ese descanso va a estar en el 8º escalón y analicemos aquí en la vista lateral que este descanso no está en el centro. Observemos aquí, no está en el centro. Busquemos primero el centro de este rectángulo y luego vamos a corrernos un poco más a la derecha o hacia el fondo de nuestro descanso. Ya lo tenemos aquí. Inicialmente ya lo habíamos tenido. Simplemente vamos a proporcionar esa distancia. Vamos a trabajarla aproximadamente más o menos por aquí. Este viene siendo nuestra altura del descanso. Trabajemos con un color diferente para encontrar nuestra línea inclinada para hallar el punto de fuga auxiliar. Seguimos. Nuestro punto de fuga auxiliar va a estar afuera de nuestra hoja. Ustedes anéxenle un poco de papel para encontrar este punto en la parte superior. Yo voy a hacerlo acá en mi formato. Muy bien, ya lo he ampliado y continúo hasta encontrar en forma perpendicular el punto de fuga auxiliar. Ahora sí empecemos a proyectar nuestra vista lateral de nuestros escalones. Empezamos con el descanso. Y seguimos haciendo cada uno de nuestra vista lateral de nuestras gradas de este primer tramo. En la intersección vamos a buscar la vertical. Recuerden que no estamos trabajando con 2 puntos de fuga, sino con 3, o sea que esta línea vertical no puede ir vertical, tiene que ir al punto de fuga 3. Todas las líneas verticales las llevamos al punto de fuga 3. Pero antes vamos a encontrar cada una de las intersecciones.
Ok, vamos a hallar entonces nuestra profundidad del lado izquierdo, o sea, de la vista frontal. Encontremos el punto medio, o sea, este punto. Busquemos la diagonal. Ese es nuestro punto medio. Vamos a trasladarlo hacia el punto de fuga 3 para ubicarlo en el piso, que es donde vamos a referenciarnos para hallar la primera huella y contrahuella. Ahora sí utilizamos el punto de fuga que tenemos a la izquierda. Esta es la profundidad de nuestro descanso, esta es nuestra profundidad de nuestro tramo, del primer tramo. Ahora nos basamos y nos ayudamos con el punto de fuga auxiliar. Cambiemos de color y proyectamos nuestro ancho de nuestro tramo de la escalera. Muy bien, ahora sí podemos sacar cada uno de nuestros escalones. Muy bien, vamos a activar la capa y vamos a encontrar la intersección entre la huella y la contrahuella, utilizando el punto de fuga 2. Y recuerden que todas estas alturas van a ir al punto de fuga 3. Muy bien, y terminamos en esta primera parte de esta lección con el espesor. Recordemos proyectar la vertical con la horizontal. Y así terminamos esta primera parte de esta lección, donde estamos trabajando la perspectiva de una escalera con 3 puntos de fuga. Bien, en la siguiente lección vamos a continuar con el siguiente tramo. Nos vemos en punto de fuga.